Y ahí encontré y dije, no, esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que me apasiona, y desde ahí no he soltado hasta ahora el mundo de aprendizaje y también de paso un poco, me parece. Y claro, y ahí entiendes la importancia de la emoción como el conector entre mente y cuerpo para lograr una acción posterior. Creo que es importante detectar que no son 5 ni 10, sino casi 300 emociones que existen en el mundo. En ese catálogo inmenso de emociones. Creo que en el mercado estamos muy acostumbrados a hablar de talleres empaquetados estándares, ¿no? Nuestra capacidad de aprender es sin duda una de las cualidades más hermosas que tenemos como seres humanos. Aprendemos desde el primer suspiro que damos hasta el último aliento. Pero en las organizaciones y en la vida a veces se nos olvida que el aprendizaje no es un camino solitario. El aprendizaje es un acto colectivo y las interacciones reales son las que generan la verdadera transformación. Por eso, este no es un espacio de teorías aburridas o de conferencias magistrales. Aquí no venimos a escuchar monólogos. Venimos a vivir el aprendizaje compartiendo experiencias reales, aciertos y dolores de cabeza superados. Hoy nos sentamos a conversar con líderes de la región que, al igual que tú y que yo, creen que aprender haciendo es la forma más poderosa de evolucionar. Prepara tu café, ponte cómoda o cómodo y enciende tu curiosidad porque hoy vamos a entender un nuevo tema juntos. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Listo? Listo. Hola a todas y todos, bienvenidos a otra tertulia de aprendizaje. Estamos aquí con Diego Zapata. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien, gracias por la invitación. Seguimos acá en el HR Learning Day en la ciudad de Lima, invitando a las personas que hacen parte de nuestra comunidad Learning Latam a conversar, porque entendemos que el aprendizaje es colaborativo y es social. Entonces hoy invitamos acá a Diego a que nos cuente un poquito acerca de lo que hace, cuáles son sus retos, cuáles son sus perspectivas, no solamente acá en Perú, sino que nos sirven para todos los que hacemos parte de esta gran comunidad en Latinoamérica. Así que Diego, primero que todo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Diego? Uy, es una pregunta incluso hasta filosófica, creo, cuando uno se pregunta sobre sí mismo. Pero partamos primero por la etiqueta y luego por la parte personal, si te parece, ¿ya? En la etiqueta típica, ¿no? Uno se presenta, yo soy consultor de talento humano de Apoyo Consultoría, que es una firma que tiene 45 años en el mercado peruano, trabajando temas de consultoría estratégica, pero hemos buscado también aperturar esta unidad enfocado a competencias críticas, cultura y cambio. Yo vengo trabajando más de 5 años en temas de aprendizaje. Vayamos un poquito por lo personal, porque es curioso, porque yo soy ingeniero, ¿no? Okay. Nada que ver con el aprendizaje, pero justo que te contaba detrás de bambalinas, el 2017 conocí un voluntariado que se llama Crea Más, impacta más de 100.000 personas acá en Perú y también en Colombia también ha llegado. Ajá. Y ahí encontré y dije, no, esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que me apasiona, y desde ahí no he soltado hasta ahora el mundo de aprendizaje y también de paso un poco la docencia. Ok, muy bien. Más yendo a lo profundo, Okay. yo tengo un background raro porque, claro, soy ingeniero, pero también un buen tiempo entré al mundo de impro, de clown, de danza, de música. Ok. Porque mi familia es artista de una otra manera, entonces se te pega ahí toda esta parte artística y es lo que vengo utilizando como parte de una de las metodologías dentro de la facilitación del aprendizaje. Ya complementándolo con diseño instruccional, behavior design y otras metodologías un poquito más científicas, pero creo que me considero una persona muy camaleónica, pero un amante y apasionado del aprendizaje en busca de constante crecimiento y aprender cada vez más este mundo hermoso. Qué chévere que ves. Estábamos hablando antes de arrancar la grabación. Estaba contando que a mí el año pasado me fascinó entender un poquito otra dimensión del aprendizaje, que es el aprendizaje experiencial, Claro. ¿cierto? El aprendizaje somático, ¿sí? Que no es solamente el cerebro el que lidera el aprendizaje, sino que nosotros tenemos esa inteligencia corporal, Claro, que nos permite interiorizar. ¿Cómo utilizas entonces estas metodologías en desarrollar habilidades que se pueden servir para la cultura o para un hito dentro de las corporaciones? Explíquenos un poquito. buenísimo. Mira, yo llevo una especialización en psicología positiva, creo que soy un psicólogo frustrado, me parece. Y claro, y ahí entiendes la importancia de la emoción como el conector entre mente y cuerpo para lograr una acción posterior. No, hay una metodología que trabajamos que se llama EPIPEA, que es cómo funciona el cerebro humano, desde que hace la percepción del estímulo, automáticamente genera un pensamiento, una creencia, una emoción y luego posteriormente la acción. Okay. Entonces, partiendo de esta idea de que la emoción es un factor importante para el aprendizaje, las metodologías artísticas conllevan a que cuando tú vas
voy a dar un ejemplo, un mundo corporativo donde todos tienen, vamos a decirlo, cierto ego de la etiqueta del cargo, se olvidan que son CEO, gerentes, y se ponen en un estado que llamamos yo juego. Okay. Donde básicamente todos somos medio niños, ¿no? Y nos enfocamos básicamente en el disfrute del aprendizaje o del juego, que generando la emoción correcta permite que se genere el aprendizaje correcto. Ahora, algo que creo muy bien es que en un taller tú no le vas a cambiar la vida a nadie. Yo creo que eso es una mentira completa, ¿no? Okay. Yo creo que el aprendizaje yo lo traduzco en cambio de comportamiento, y el cambio de comportamiento se traduce en el tiempo, no en un taller de 1 hora, de 3 horas, ¿no? Okay. Y justo lo que tú me decías, me parece bravazo el tema de ver este ecosistema, este sistema completo, de que el taller parte del aprendizaje y implica un follow-up o un seguimiento posterior hacia lo que se viene después, ¿no? Para poder fortalecer, reforzar. Me acuerdo de ese libro de hábitos atómicos, de cómo hablaba de cómo reforzar, ¿no?, los hábitos. Lo mismo se aplica, pero siempre tratando de trabajar la parte cultural, la parte de la misma empresa, los valores, y también el poder hacer reforzamientos o follow-up con la persona de la competencia que quiere desarrollar. Entonces, ahí la emoción es clave para mí como parte de las variables. Mire qué chévere que ahorita que estábamos hablando y te explicaba un poquito de la dimensión, de las dimensiones del aprendizaje que hacen parte del modelo que yo trabajo en mi consultora, y te conversaba de que la dimensión intrínseca del aprendizaje entra motivación, entra emoción, y hay algo que la gente se le olvida y que cuando estudiamos, los que trabajamos en aprendizaje entendemos, y es que el aprendizaje significativo siempre tiene que ser pasado o filtrado por una emoción. Exacto. Y una de las cosas que, y dijiste, no, yo trabajo como psicología positiva, pero la gente cree que psicología positiva es que todo el mundo, la gente está feliz, pero resulta que no. Cuéntanos, y todas las emociones son importantes. Válidas, porque tienen un mensaje detrás. Cuéntanos un poquito cómo abrazar esta emoción para poder filtrar y generar esas reflexiones de aprendizaje. Buenísimo. Primero, punto importante, efectivamente, no hay emoción negativa, ¿no? O sea, todas las emociones son igual de importantes. Justo con un mentor siempre decimos, ¿no? Creo que lamentablemente somos un poco analfabetas de emociones. ¿En qué universidad te enseñan depresión 2, depresión 1, ansiedad 4? No existe, ¿no? Okay. Nos toca un poquito ir aprendiendo en el camino qué son las emociones e incluso cómo sentirnos con la emoción. Okay. Pero cuando vas descubriendo el mundo emocional, creo que es importante detectar que no son 5 ni 10, sino casi 300 emociones que existen en el mundo, en ese catálogo inmenso de emociones. Y nos toca la chamba interna de comenzar a entender cómo funciona cada uno y qué mensaje tiene detrás. Pero partiendo del mundo del aprendizaje específico, tú puedes diseñar una experiencia de aprendizaje que implique las emociones que tú deseas generar para poder conectarlo con la parte del aprendizaje, ¿no? En psicología positiva hay una teoría que se llama PERMA. PERMA lo que nos dice es qué factores o variables generan motivaciones intrínsecas en la persona. P de emociones positivas, E de engagement, R de relaciones positivas, M de meaning y A de propósito o meta. Entonces, conociendo estas 5 variables, tú puedes lograr conectar a la persona, por ejemplo, con la P de emociones positivas, con una actividad que le genere emociones. Justo hablábamos de, oye, ¿qué te parece, Carolina, si para aprender nos vamos a una playa y parte de lo que vamos a aprender de trabajo colaborativo hacemos surf entre todos? Tú no lo sabes, pero como yo sé esa información tuya, yo puedo diseñar esa experiencia en base a emociones que te van a generar a ti, digamos, disfrute o felicidad, pero inconscientemente estoy, digamos, instalando temas de trabajo en equipo. Entonces, el yo poder conocer tu PERMA como persona o como equipo me permite ir diseñando estas experiencias que gatillen ciertas emociones que generen posteriormente el aprendizaje. Porque claro, hoy luchamos los facilitadores, consultores con el tema de la atención. La gente se aburre, ya no es PPT, no. Hasta que en 2 segundos ya me aburrí. Entonces, peor, si son estudiantes, más aún todavía. Entonces, nos toca comenzar nosotros este reto de encontrar otras estrategias o herramientas. Yo creo que en PERMA podemos encontrar una metodología o factores intrínsecos que nos permitan saber de qué manera podemos mover estos hilos o estos puntos gatillo que generen que el ecosistema funcione mucho mejor a nivel de aprendizaje. Qué lindo lo que acabas de decir, porque hay algo que a la gente le parece irreal y es la personalización del aprendizaje. Muy de acuerdo. Entonces, de alguna manera, durante muchísimo tiempo, cuando teníamos estas como mallas o estas rutas formativas... Empaquetados, dicen, exacto, ¿no? los famosos paquetes. y después no comprendíamos cómo podíamos movilizar lo que queríamos movilizar. Y decía, bueno, pero ¿qué es lo que está fallando? Pero tocas eso, cómo comprender quién es esa persona desde su ser holístico o integral me puede ayudar a mí a poder diseñar mejores experiencias para movilizar lo que quiero movilizar. Cuéntame,
¿Alguna experiencia en particular que tú digas, mira, esto fue para mí revelador y no funcionó por esta razón? Buenísimo, mira, justo hablando de lo que tú me dices, ¿no? Creo que en el mercado estamos muy acostumbrados a hablar de talleres empaquetados estándares, ¿no? Pero creo que no solamente cada persona, sino cada empresa, cada rubro, cada sector tiene necesidades completamente diferentes. Entonces, nos toca a nosotros, los expertos en aprendizaje, tener esta primera parte de lograr customizar la competencia o el aprendizaje a la necesidad y casuística propia de la empresa, que es lo que también hago, ¿no? Con el equipo que tenemos dentro de Apoyo Consultoría. O sea, entendemos la realidad de la empresa. Un claro ejemplo, estamos trabajando con un equipo de banca, el equipo de experiencia de usuario del cliente, claro, que son personas que hablan mucho en data y cuando te hablan de números, y nos pidieron una competencia que era la competencia del storytelling. Okay. Claro, storytelling, presentación de alto impacto, bacán, ¿no? Típica definición. Pero lo que hicimos fue ir con el equipo, entender la realidad y el problema principal, si lo queremos entender así, no era tanto la presentación de alto impacto, sino era cómo logramos que estas personas que te hablan en data puedan sacar insights de la data y contarte la historia que a ti te va a servir. Claro. A mí no me sirve que me muestres 1000 gráficos, dime cuál es el insight que tienes de esos 100 gráficos. Entonces, hicimos esta investigación con ese equipo, logramos diseñar, nosotros tenemos una metodología que es, definimos la competencia en variables críticas y luego la transformamos a microacciones, para que no sea intangible, sino concreto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Definimos esas variables críticas para este equipo de experiencia de usuario que eran full técnicos y logramos diseñar una experiencia que para ellos fue entender cómo lo importante de su storytelling era traducir la data en insight para que pueda otros entenderte. Y no solo eso, hablar un lenguaje menos técnico y más entendible para otras personas. Y ahí incluimos herramientas artísticas, herramientas de behavioral design, herramientas de psicología positiva, que lograron en 4 sesiones tener un primer cambio. Tampoco es que han cambiado todo, sino un primer cambio, que hicieron un ABP, un proyecto de sus presentaciones típicas que hacían, y fue enorme el cambio porque invitamos a jurado externo de esa área de banco y se quedaron sorprendidos y nos dijeron, oye, yo hice un taller de storytelling similar, pero no es lo mismo que ustedes hicieron. Y he visto un cambio enorme en la manera en cómo se comunica. Entonces, ahí funcionó el customizar la competencia, entender la realidad de la empresa y los objetivos que buscaba ese equipo, y luego diseñar una experiencia que conecte emociones, pero también que conecte el lenguaje que ellos tienen. Y ¡pum! Hizo clic. ¿Cuál es esa como necesidad que tú puedes ver en tus clientes que hoy definitivamente tienen que cambiar el paradigma para poder lograr? O sea, sabemos que hay muchas solicitudes, muchos problemas que hay dentro de las organizaciones o dentro de las comunidades que son repetitivos, pero que tú dices, mira, la solución no es un curso, hay que cambiar todo el paradigma. ¿Cuál es esa necesidad que tú crees que tenemos que ampliar ese paradigma? Pero creo que algo importante que tienen que entender las empresas es que nosotros desde aprendizaje somos habilitadores del negocio o somos aliados estratégicos. Eso es número 1. Porque a veces nos ven como, los que hacen tallercitos dinámicas. No. O sea, nosotros tenemos un impacto muy potente en los KPIs directos del negocio. Pero eso parte también por algo importante. Nos toca a nosotros no solamente hablar de aprendizaje, sino de recursos humanos, hablar el lenguaje del negocio. Okay. No hablar solo de dinámicas, hablar de conceptos como ROI, evita, conceptos que el CEO, el gerente va a querer entender porque él ve resultados, ¿no? Básicamente. Pero partiendo de eso, creo que es importante que las empresas entiendan de que en un taller no generas una habilidad, una competencia. Generas una reflexión, una concientización. Y para tú poder desarrollar un cambio de comportamiento, que eso es aprendizaje, requieres tener un seguimiento, un follow-up posterior y etapas de reforzamiento para que la persona, no solo con la capacitación, sino con el contexto ecosistémico, logre cambiar o mejorar o aumentar o tener una nueva habilidad, que creo que al final es lo que busca la empresa, en beneficio de la empresa. Pero tiene que tener la empresa que no se logra con una capacitación, se logra con un trabajo en conjunto, un trabajo de seguimiento que también tiene que estar de la mano con el equipo de aprendizaje o con equipos externos especializados que puedan acompañar a ese proceso de aprendizaje. Qué lindo, porque mira, una de las cosas, nosotros al inicio de este año hicimos un estudio que se llama Horizontes LID, que lo que queríamos era con una serie de preguntas dentro de los líderes que hacen parte de la comunidad, entender dónde estamos en aprendizaje, hacia dónde se proyecta, y en realidad dónde está el esfuerzo o el dinero para poder lograr eso que proyectamos. Y fue muy interesante porque habían cosas que eran muy claras, muchas personas que querían, líderes que querían avanzar en inteligencia artificial o que decían que querían tener impacto desde la capacitación, pero contrastaba con respuestas como, ¿qué utilizas, por ejemplo, para medir
o entregarle información a tu CEO. Ajá. Y me decían, no, NPS y horas de capacitación. Entonces, hombres, son los hombres. ¿Dónde está la coherencia? En ese orden de ideas, ¿cómo consideras tú que nosotros podríamos cambiar esa forma, hacer como ese cambio de mindset en los líderes que hoy están dentro de las organizaciones para que hagan como ese lanzarse al agua a cambiar la forma en que se están haciendo las cosas para que de verdad puedan lograr ese impacto que tanto quieren generar? Buenísimo. Y ojo, eso que tú me dices también lo he escuchado directamente de gerentes de recursos humanos. Hemos tenido algunas reuniones con algunos CEOs o gerentes de recursos humanos específicamente, donde nos comentan, oye, ¿cómo puedo cambiar mi empresa? Y la respuesta era, primero entiende cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa. Okay. O lo que te decía, ¿no? Oye, habla el lenguaje de la empresa, habla el lenguaje del negocio, ¿no? Es una parte importante y para eso, queramos o no, en algunos casos nos toca también capacitarnos y formarnos en conceptos de finanzas, en conceptos propios del negocio, para poder entender el mismo lenguaje, ¿no? Porque al final lo que hacemos nosotros es traducir el aprendizaje, nuestras formaciones, miles de horas en indicadores entendibles para el CEO, que es lo que va a revisar. Ahora, hay metodologías, creo que la más conocida y más popular que usan es la Kirkpatrick, de los 5, 4 y 5 con Roy. Y creo que nos toca, a mí me decía un profesor que me enseñó sobre aprendizaje, ¿no? De las 20 capacitaciones, no vamos a poder medir las 20. Nos toca ser estratégicos, decir, oye, ¿cuáles sí nos mueven un poquito la aguja del radar? Y ahí darle un poquito de esfuerzo en tratar de medir más allá del NPS, que no es que no sea importante, pero satisfacción es aprendizaje, o sea, tenemos transferencia, tenemos conocimiento, tenemos movilización de los indicadores, que es lo que al final es lo que va a ver la persona detrás, el gerente o el CEO sponsor, que es lo que te va a comprar. O sea, él no te va a comprar la dinámica, te va a comprar, oye, ¿cómo impacta en mi indicador de venta, en mi indicador comercial? Entonces creo que hay dos partes importantes. Número uno, comenzar a utilizar metodologías que permitan evaluar y medir el aprendizaje. Pero segundo, también comprendamos a comunicar desde un impacto en indicadores entendibles y medibles por el negocio para que podamos convertirnos de solamente habilitadores de la dinámica a socios estratégicos de la empresa, y creo que eso va a cambiar un montón el mindset de cómo nos ven al mundo de aprendizaje como tal. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los invitamos a ti, precisamente, gracias, Diego, por aceptar la invitación, por estar aquí en este espacio. Les invitamos a que sigan a la comunidad Learning Latam en YouTube. Ahí van a encontrar no solamente este podcast, sino que también van a encontrar todo el archivo de las conferencias que durante estos más de 4 años hemos podido tener en diferentes países de Latinoamérica, donde van a encontrar información muy valiosa y donde queremos que ustedes sean parte. Así que, así como Diego levantó la mano hoy, levanten la mano y vamos a conectar. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otra tertulia de aprendizaje. Gracias. Y así, conversando sabroso y desde la experiencia, cerramos la tertulia de hoy. Nos llevamos reflexiones, herramientas y sobre todo muchísimas preguntas para seguir masticando en el día a día. Recuerda siempre que en esta comunidad tenemos una certeza. No se trata solo de aprender, sino de aprender juntos para transformar. Y esa transformación no ocurre si te quedas escuchando en modo pasivo. El verdadero conocimiento se activa cuando se comparte y se lleva a la acción. Si este episodio te movió a algo, te recordó alguna idea, algún reto, no te lo quedes. Compártelo con otro líder de aprendizaje. Y si tú también tienes un caso de éxito, una metodología, un dolor de cabeza del que saliste fortalecido y quieres alzar la mano para ser el próximo invitado en nuestros micrófonos, ve al mismo enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Súmate a nuestro mapeo regional de talento Learning Latam y ayúdanos a que el aprendizaje de nuestra región siga siendo un ecosistema vivo. Suscríbete a Spotify y a YouTube y déjanos tus comentarios. Creemos y contribuyamos a esta comunidad. Nos vemos en la próxima tertulia de aprendizaje. Un abrazo gigante.